qué año está? Mi nombre es Diana Aguilar, somos estudiantes de primer año de psicología y esta tarde nos encontramos con la licenciada Irene Piedrasanta. Buenas tardes, mi nombre es Irene Piedrasanta, soy licenciada en Psicología Familiar y Logoterapeuta. Tengo un máster en Terapia Conyugal y Familiar. Muchas gracias, licenciada, por el espacio. Esta tarde la licenciada nos va a hablar un poco de la psicología familiar. Bueno, licenciada, cuéntenos un poco de qué es la psicología familiar. Bueno, brevemente, la psicología familiar es una rama de la psicología general, la cual se dedica a estudiar y a trabajar toda la problemática que se da dentro de la dinámica familiar. Tiene como base la teoría de sistemas. ¿Cuál sería el objetivo de la psicología familiar? El objetivo principal es ayudar con todas las problemáticas y el mal funcionamiento que se da dentro de la dinámica de la familia y sus diversos roles. ¿Y cómo se lleva a cabo un proceso terapéutico? Bueno, este se lleva a cabo dependiendo. Si nos referimos a una terapia individual, por ejemplo, el proceso es diferente. Viene el paciente, presenta su problemática y la duración es de entre 45 minutos y 1 hora cada sesión. Por lo regular o lo ideal es que se dé una vez por semana. Y el tiempo del proceso terapéutico en general depende de la problemática y el avance que vaya mostrando el paciente. Si nos referimos a un proceso en terapia de pareja, se trabaja también totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el ideal es trabajar terapias individuales alternando con terapias de pareja. Entonces, se procura que haya 1 o 2 sesiones de terapia individual y una de pareja. Generalmente el proceso de terapia de pareja, si se tiene como muy puntual, la problemática dura entre 3 y 6 meses, ¿verdad? Pero es muy difícil decirle al paciente, por ejemplo, cuando llega, mire, esto va a ser un proceso así, esto le va a durar. Aunque todos llegan preguntando, mire, ¿cómo cuándo siente usted que voy a estar? Mire, y eso sí va a depender, pues, de la colaboración del paciente, ¿verdad? Consigo mismo. Recordemos que en terapia el 50% de la solución la tenemos nosotros, pero el otro 50% es la participación activa de nuestro paciente, ¿verdad? Claro, sí. ¿Cuándo consideraría usted que se debería iniciar un proceso terapéutico? Bueno, el ideal sería que la persona fuera capaz de reconocer e identificar su problemática y comenzar a iniciar el proceso terapéutico en cuanto identifica la situación que le está causando incomodidad. Pero suele suceder que vamos a terapia no cuando lo necesitamos, sino cuando ya estamos de emergencia o urgencia. Y otra cosa que suele suceder es que vamos a una sesión, vamos a 2 sesiones y en cuanto empezamos a sentirnos mejorcitos, pues dejamos el proceso. Entonces es segurísimo que la persona que no lleva a cabo su proceso terapéutico de la forma indicada o ordenada va a tener recaídas más adelante, ¿verdad? Pero el ideal sería que cuando yo identifique que hay una disfuncionalidad o hay alguna conducta mía o un conflicto que está afectando en alguna de las áreas de mi vida, busque el apoyo y la ayuda, ¿verdad? Y según su experiencia, ¿cuál es la problemática más frecuente? Hoy en día hay un gran porcentaje en mi clínica, por ejemplo, lo que he visto más, hay un gran porcentaje de personas padeciendo ansiedad. Unos lo confunden con estrés, pero la verdad es que como llevamos una vida tan agitada, tan deprisa y estamos corriendo todo el tiempo, la ansiedad casi que es el estilo de vida del cual el adulto, estamos viendo niños muy ansiosos, ¿no? Y esto es producto de la ansiedad transmitida por los padres. También estamos observando, por ejemplo, en la dinámica familiar, problemas de comunicación. Hemos perdido cualquier capacidad, casi que todas las capacidades que tenemos para comunicarnos. En la llegada de la tecnología a nosotros, pues todos sabemos que es una herramienta útil, pero también pues ha venido a quitarnos, a cortarnos los canales de comunicación dentro de la familia, con los hijos. Entonces podría ser la ansiedad, la comunicación y adicciones. Hoy tenemos no solo adicciones a sustancias, sino también a los procesos, y eso está
está muy alarmante en realidad. Con los adolescentes hoy en día está muy alarmante la situación de las adicciones. Claro, y dentro de todo su experiencia, ¿qué obstáculos ha considerado usted que son como los más... Para que se lleve a cabo un proceso o que se termine con éxito? Bueno, uno de los obstáculos principales es la resistencia del paciente en algunos casos. En otros casos, por ejemplo, en la dinámica, en un proceso adictivo, por ejemplo, me encontré una vez, bueno, he visto varias veces, pero yo en lo personal me encontré una vez que vinieron a terapia porque el esposo tenía problemas con el alcohol, y después cuando el esposo empezó a trabajar para dejarlo, la familia no sabía qué hacer, ¿verdad? Porque lo que conocían de él, el estilo de vida que tenían de él, pues era el señor que presentaba pues esta conducta. Y cuando empezaron a ver que estaba cambiando, la misma familia buscó la forma de manera inconsciente, porque al final el inconsciente pues es aquello que uno cree que no necesita, pero sale a flote todo el tiempo. Nosotros funcionamos 90% inconsciente y 10% en base a realidad. Entonces, la misma familia saboteó el proceso para que el esposo se quedara donde ellos ya conocían la dinámica, ¿no? Porque les gustaba que cuando quizá estaba tomado, por supuesto tenía conductas agresivas, pero también mi papá bien buena onda, nos da dinero, viene cansado, solo se acuesta. Y lo que estaba sucediendo es que muchas personas, cuando han estado en un proceso adictivo, quizá están dejando el alcohol, la sustancia o lo que sea el problema de la adicción, pero siguen teniendo conductas, pero conductas negativas. Entonces ellos no supieron cómo manejar. Entonces a veces es la misma familia, a veces hay muchos factores desencadenantes, ¿no? Como amistades, como centros a los que uno acude, música, películas, actividades que también pueden afectar el proceso, pero sobre todo pues el factor de apoyo que es la familia. Yo pienso que la familia puede ser un factor de riesgo o un factor de apoyo en la recuperación de cualquier situación que presente una persona. Sí, ¿y qué ocurre cuando un miembro de la familia se rehúsa a colaborar en la terapia? Cuando es una terapia familiar. Ajá. En la teoría de sistemas se dice que el ideal es que cada parte de ese sistema funcione pues o desempeñe el rol que todos deseamos, ¿no? Que la mamá actúe como mamá, que el papá como papá, el hijo como hijo y así. Pero cuando hay resistencia de alguno de ellos, no es que no se pueda llegar al objetivo deseado, simplemente quizá cuesta un poquito más. ¿Por qué? Porque también, si queremos tener resultados diferentes, entonces tenemos que aprender a hacer las cosas diferentes, ¿sí? Entonces, el paciente, el miembro puede tener resistencia en el proceso terapéutico, uno de los miembros puede tener, pero al ver el cambio de todos, inmediatamente y de manera inconsciente, él empieza a tener respuestas también totalmente diferentes, ¿verdad? El objetivo de que vayan todos de manera conjunta a la terapia familiar, por ejemplo, es que cada uno se haga responsable de su actuar, de sus decisiones, ¿verdad? De su libertad dentro de esa dinámica familiar. Pero si uno decide no participar o pone resistencia, pues toca trabajar con el resto y ellos hacer la presión de manera indirecta, porque generalmente si cambiamos conducta vamos a tener respuestas diferentes de la otra, ¿verdad? Licenciada, y cuando, por ejemplo, vengo yo y le busco ayuda a alguien, pero ese alguien se resiste a ir, ¿qué es lo que procede? Esto se da mucho en el caso de los papás, ¿no? Los papás a veces no saben qué hacer con sus hijos adolescentes y andan viendo dónde le cambian al hijo adolescente. Entonces ellos buscan la ayuda para que vaya su hijo adolescente, pero si el hijo adolescente no quiere tomar la terapia, no va a haber proceso. Tiene que ser de mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque ha pasado alguna vez en mi caso, alguna vez con otros colegas, que llega el muchacho adolescente y se sienta en la silla y se está todos los 45 minutos sentado sin una sola palabra, ¿no? Y ahí
Están cumpliendo con lo que los papás, porque los papás los condicionan. Ese es otro error. Que vienen los papás y les dicen, si vas a terapia, te cambio el carro. Si vas a terapia, nos vamos de viajes. Entonces los muchachos van a terapia, pero que estén trabajando en terapia es otra situación. O en caso de pareja, a veces uno quiere, el otro no quiere, y igual sucede en la familia, siempre va a haber alguien que quizá no quiere. Entonces, cuando sea esta situación, el ideal es esperar que sea el que necesita la ayuda el que busque la ayuda, ¿verdad? Que esté de mutuo acuerdo, que esté consciente cuáles son las razones por las cuales va a terapia. Por ejemplo, cuando una mamá me trae a un hijo a terapia, lo primero que yo le pregunto a su hijo es, ¿tú sabes por qué estás aquí? Para estar yo clara de que él se va. Okay. ¿Y qué quieres lograr por ti? Porque si no, pues voy a hacer gastar a los papás y de verdad yo voy a estar horas y días ahí con el paciente y quizá el paciente nunca va a ceder, a veces por capricho, ¿verdad? Entonces a la fuerza nada funciona. Sí. Y entre los beneficios del proceso terapéutico, ¿cuáles nos podría mencionar? La verdad es que la salud mental es necesaria para el ser humano. Nos hemos olvidado, la hemos puesto en último lugar, ¿no? Pero muchas de las enfermedades que padecemos son porque no hemos cuidado de una manera consciente nuestra salud mental. Entonces los beneficios es, se va la ansiedad, manejo de estrés, duelos que no sean resueltos se pueden resolver, procesos adictivos, cambios de conducta, mejor comunicación. La verdad es que es infinidad de beneficios que tiene ir a un psicólogo, ¿verdad? Es muy preventivo. Si el ser humano fuera al psicólogo de manera consciente, aunque sea una vez en la vida, muchas de sus problemáticas trabajadas de manera correcta le evitarían pues enfermedades a nivel biológico. Claro. Licenciada, ¿qué campos podría abarcar un psicólogo familiar? Bueno, un psicólogo familiar sí tiene un amplio campo. Puede trabajar en colegios, escuelas o centros educativos, ya sea en el área de orientación o en escuelas, ¿verdad? Escuela para padres, que suele ser muy común en los colegios en Guatemala. También podemos trabajar en hospitales. Tenemos un grupo, yo me recuerdo cuando hay un grupo de voluntarios que son colegas mías que están trabajando en el Hospital San Juan de Dios justamente y abarcan el área de oncología, pero nosotros que trabajamos y nos especializamos en tanatología, ¿verdad? Que es el proceso del buen morir, ¿no? También podemos trabajar duelos, enfermos terminales, centros de adicciones, en clínica, bueno, en iglesias. Hay un campo bastante amplio, ¿verdad? Todos pertenecemos a alguna familia. Claro. Sí. ¿Y usted nos podría contar algún caso que le haya impactado durante su experiencia? Bueno, hay varios casos que me han impactado, pero uno de los más recientes, y en realidad no llegué a tratar a mi paciente, pero sí me hizo meditar y analizar, fue que hace más o menos como 2 semanas, un sábado, me llama un señor pidiéndome pues una sesión, ¿verdad? Para poder apoyar a su sobrino que tenía problemas de adicción. Al parecer ellos ya habían estado buscando opciones y alternativas, pero no todo nos hace bien a todos, ¿verdad? Como todo en la vida. Y quisieron ayudarlo, entonces yo con mucho gusto le dije que podía verlo y evaluarlo para ver si en realidad podía ser ambulatorio, aunque si el proceso adictivo ya es muy largo, pues se necesita un equipo, bueno, generalmente se necesita un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Donde participa un doctor y un psiquiatra. Entonces dije que quería verlo para evaluarlo, eso fue un sábado y yo muy contenta, llegué a mi casa, fíjense que tengo un nuevo paciente, porque las adicciones es algo que me gusta y con lo que he trabajado. Y el martes que me tocaba la sesión con él, pues llama el tío muy apenado que no iba a poder venir porque a su sobrino lo habían matado. La verdad me impactó porque fue como, yo lo pude esperar, yo lo estaba esperando, yo muy ilusionada porque pues cada vez que tengo un paciente nuevo yo de verdad que pido fuerzas por donde se pueda. Claro. Y sí me sorprendió, pues un chico de 21 años pues había perdido la vida justamente por las adicciones, ¿verdad? Es entre muchos,
porque he tenido terapias de pareja donde los esposos están tan tensos, tienen tan rotos los canales de comunicación que se pone demasiado tensa la situación y pues toca mediar y bajarlos y enfriarlos, ¿verdad? Otro caso que me impactó o quedó en mi corazón para siempre fue que yo estaba apoyando de manera voluntaria un centro de adicciones. Y yo trabajaba con la familia, trabajaba con el joven o la persona que tenía la enfermedad de la adicción, pero trabajaba con la familia. Y un día estaba yo en la dinámica de la familia y estábamos hablando de que la problemática del hijo pues no era solo porque él quiso tomarla, sino era síntoma de alguna disfuncionalidad dentro del hogar. Y se paró la mamá muy molesta y me dijo, ¿usted cómo me viene a mí a hablar eso? ¿Acaso usted tiene una persona, usted sabe que es tener un hijo con problemas adictivos? Y sí me retó, o sea, se paró y se me puso enfrente. Yo tuve que quedarme callada, tuve que controlarme. No puedo negar que me puse nerviosa, pero la señora se salió de la habitación y a mí no me quedó más que quedarme respirando profundo y seguir la terapia con los demás miembros de la familia. Al rato entra la mamá, pide disculpas, ¿verdad? Pero son situaciones que uno no tiene contemplado o no tiene pensado y de repente te agarran al aire y uno dice, bueno, ¿qué es el ideal de hacer ahí? Lo que es bien importante es tener claro que cada persona que llega a la clínica o cada persona con la que tú tienes un proceso terapéutico es una persona que está sufriendo, es un ser sufrido, ¿no? Si él vino a mí, si él llegó a mí, es porque no sabe cómo salir de donde él se encuentra, ¿verdad? Claro. ¿Cómo considera que se encuentra hoy en día la dinámica familiar? En realidad, esa fue una de las razones por las que decidí pues estudiar psicología familiar, ¿no? Yo crecí en una familia un poco bastante disfuncional, como casi todos, porque en realidad, mentira, o sea, ahora que yo estoy dentro de esto es mentira que, yo tuve la familia perfecta. Uno cree que tiene la familia perfecta hasta que conoce otras familias, ¿no? Pero en realidad, pues, una familia bastante particular. Y hay quienes copian patrones, pero en mi caso, yo lo que deseaba era tener todo aquello contrario que había tenido en mi hogar. Entonces, cuando se dio la oportunidad, yo estudié ciencias de la comunicación primero y después decía, no, yo necesito hacer algo, a mí me gustaba hacer algo por los demás. Y cuando se dio la oportunidad de psicóloga familiar, ¿no? Que es el Instituto de Ciencias de la Familia, la única universidad avalada por la Universidad Galileo que tiene esta licenciatura, yo dije, esto es. Inmediatamente ni lo pensé, ya tenía a mi hija y tenía una bebecita y fui y la tomé y desde el primer día dije, este es mi lugar. Ok, ¿por qué lo decidí? Porque yo quería que mi familia en realidad funcionara. Y miren, yo de verdad estoy tan feliz de haberla tomado porque muchas de las creencias, de las estructuras mentales que todos los seres humanos traemos al nuevo hogar, de verdad que son diversas. Entonces, ahora que estoy trabajando con las familias y puedo ver la situación real que se está dando, hay un rompimiento del ideal de la familia, hay un rompimiento total de la responsabilidad, del compromiso, del querer estar. Hoy casi que la mayoría se casa viendo a ver si funciona y si no funciona, pues simple nos vamos y lo dejamos. Ya desde que empezamos ahí ya no estamos apostando para nada y sí sigo creyendo que la familia es la base, ¿no? Es la raíz de cualquier ser humano. Entonces, sí, la familia hoy está muy fracturada. Hoy en día la familia está desprendida totalmente. Se han perdido valores tan básicos como el respeto, porque estamos teniendo relaciones lineales con nuestros hijos, ¿no? Donde mi mamá y yo somos iguales y nos tratamos como de tú a tú. Los roles están disfuncionales, ¿sí? Podemos darnos cuenta, por ejemplo, que ahora son los hijos los que mandan en casa, ya no son los padres. Se ha perdido el sentido común. La verdad es que sí, nos encontramos pues ante esta problemática muy fuerte. Pero no es la familia en sí la que tiene la problemática, sino la relación de pareja. Fue por eso que decidí estudiar. Dije, bueno, si voy a trabajar familia, me tengo que ir a la raíz. Entonces fue por eso que decidí estudiar pues
el máster en terapia cognitiva. Bueno, muchas gracias, licenciada, por este tiempo que nos regaló. De nada. Realmente todo lo que nos dijo fue de ayuda porque, por ejemplo, yo no sé todavía qué rama estudiar, qué rama seguir. Entonces ahora ya sé que más o menos se trata acá en la terapia familiar. Entonces sí, muchas gracias por todo lo que nos dijo. No, de nada, con mucho Sí, gusto. muchísimas gracias, licenciada, por su tiempo también, ¿verdad? Porque sabemos que está muy ocupada. Bueno, licenciada, y para cerrar, ¿alguna red social, algún lugar donde la podamos encontrar? Por si a alguno le interesa, ¿verdad? Claro que sí, nos pueden encontrar en Facebook con el nombre de Persona, con Z en medio. Y también en nuestro Centro de Atención Psicológico Integral, el cual se encuentra en la 7ª calle final, Club Majada, zona 11. Ahí encontrarán, somos un equipo de diversos psicólogos, cada uno especializado en diferentes ramas, ¿verdad? Entonces, yo me especializo en lo familiar, en la terapia de pareja y de la misma forma trabajo individual, ¿verdad? Y hago terapia grupal también. Así que, claro que sí, el teléfono 2473-7339. Y será un gusto, por supuesto, y gracias, chicas, por invitarme a esta entrevista tan bonita. Muchísimas gracias a usted, licenciada, por su tiempo. Muchas gracias.